los ojos, nos vas a abrir el entendimiento. Creemos, Señor, que vas a meternos a otra dimensión. Señor, gracias, gracias por este tiempo tan precioso, Señor, este día. Envía tu palabra con abundancia, abre los corazones, abre los entendimientos, que tu palabra, Señor, bueno, caiga en buena tierra, Señor, que produzca el fruto deseado, Señor. Tu palabra dice que no regresará vacía, Señor, sino que caerá, Señor, tu palabra y llevará los deseos de tu corazón, Dios bueno. Gracias, eterno Dios. Envía tu lluvia, tu presencia, tu revelación, tu gracia, Señor. Bendícenos, bendícenos, bendícenos con tu palabra, Señor bueno. Gracias, eterno Dios. Gracias, bendito Señor. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, eterno. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias. Gracias por tus siervos. Amén. Y amén. Tome su lugar. Tome su lugar. Gracias, gracias, hermanos. Señor, yo quiero construir, dice ese canto, una habitación y vivir junto a ti. Sin duda, los deseos del corazón de Marcos Barrientos, que es el cantautor de ese coro tan especial, ese era su deseo. Uno de los poquitos que no fueron arrastrados, como algunos que lamentablemente se desprendieron del mover y de las corrientes del espíritu. Yo quiero, hermano, en esta mañana vamos a tocar dos temas. Créame que al estar inquiriendo en Dios y pedirle cuál va a ser el lema de esta visita, al estar desarrollando un poquitito los temas, me fui encontrando con algunas cosas, con muchas, que por un momento me recordó que la verdad yo nunca le pedí a Dios ser ministro, nunca estuvo en mi deseo el ser ministro, mucho menos apóstol. Es algo que yo no lo busqué, no lo pedí, pero ya estando ya en la función, me doy cuenta que es una gran responsabilidad. Y quizá hay algunos que hayan pasado por momentos en donde, ¿sabes qué, Señor? Pues busca a otros, ¿no? Levanta a otros. Quizá en unas dos o tres ocasiones, orarle al Señor y decirle, Señor, llévate a tus siervos, que agarren otra cobertura, que se metan en otras coberturas, ¿no? Hay algunas coberturas que son bastante apegadas a la Escritura, y quizá esas dos o tres ocasiones, Señor, llévatelos. En realidad nunca ha sido mi deseo ni tener un montón de pastores, ni mucho menos pueblo. Veo una gran responsabilidad en la comisión ministerial y veo que para poder desarrollar el propósito de Dios, gracias, siervo, no basta solamente con predicar, sino hay que hablar lo que Dios quiere que se hable. Y ya con eso ya veo una grande responsabilidad, porque como les he mencionado a algunos de ustedes, o quizá a todos, tenemos que acostumbrarnos a no buscar el mensaje en la Biblia, sino en las rodillas. Y ya que el Señor da el mensaje, entonces ya se agarra la Biblia y se agarra todas las herramientas que hayan
diccionarios, comentaristas, etcétera. Inquiriendo un poquitito en Dios, y por eso quizá tardé un poco en dar hasta que Vicente me mandó un mensaje de cómo se iba a llamar esta visita. Fue cuando, inquiriendo en Dios, el Señor me habla, me dice la voz del Espíritu. Sin duda considero que el deseo del corazón de Dios es que para algunos no perdernos o no desprendernos de la voz del Espíritu, para otros retomar el deseo de escuchar la voz del Espíritu, para algunos conocer la voz del Espíritu, para que podamos ser una iglesia que nos movamos en las corrientes del Espíritu. Y eso para mí es una gran responsabilidad, y no solamente por los pastores, sino por el pueblo que pastoreo. Y me doy cuenta que si el Señor me dijera, ya no vas a ser ministro, para mí sería una bendición, hermano. Y creo que vine al Evangelio no para ser ministro, vine al Evangelio porque, bueno, Dios me hizo un favor, entramos en un pacto que yo lo hice, no lo hizo Él. Me lo cumplió y le prometí servirle todos los días de mi vida. Comencé a servirle al tercer culto de congregarme. Voy con el pastor, quiero servir en algo, en que soy útil. Me dijo, usted va a tener el ministerio de chofer, me dijo. Ok, pues yo no sabía nada, ¿no? Me dio una ven toda sucia y media abandonada, y la lavé, la limpié, y yo tenía el ministerio, ¿verdad?, de chofer. Era el que me tocaba ir a recoger a la gente para que viniera a la iglesia. Me enojaba cuando la gente decía, hoy no voy a ir, ¿verdad? Pero comencé a servirle a Dios y hasta el día de hoy, pero cuando veo más ahora en este tiempo tan delicado que estamos, la responsabilidad ministerial, me lamento, debo decirles, debo ser honesto, las veces que me he desprendido del Espíritu, que no ha sido por mucho tiempo, que creo que son ciertos momentos, quizás era 2 días, 3 días, 4 días, tal vez, o algunos momentos en donde han sido tan difíciles que me desprendo del Espíritu, pero lo vuelvo a retomar, digo, tengo que, porque al final de cuentas no tengo opción. 3 veces he querido dejar el ministerio apostólico, la última vez ya le dije, ya jamás te vuelvo a mencionar un día dejarlo. Cuando el Espíritu Santo, ya usted sabe, empezó a cantar, estaba yo platicando con el Señor 3 de la mañana, de las pocas veces que lo hago en la madrugada, y recuerdo que empezó a cantar, enciende una luz, déjala brillar. Entonces entendí que Dios me había dado algo muy bonito en cuanto a la palabra, y lo que el Señor quería era que lo enseñara. Han habido momentos difíciles en mi vida. Una vez estaba pasando por un momento muy fuerte, y platicando con el Señor y llorando ahí en su presencia, me recuerdo que me dijo Jeremías 20:10, y abrí Jeremías 20:10 y dice, tus amigos, tus hermanos, aquellos que tú amas, esperan tu caída. Imagínense lo que me dijo el Espíritu, y yo dije, bueno, esta situación está fuerte, vamos a agarrarnos de Dios. Creo, hermano, que estamos en un tiempo en donde nosotros tenemos que estar sensibles al Espíritu, un tiempo donde tenemos que absorber y comernos la palabra lo más que podamos. Son tiempos de vientos, de doctrinas, de engaño, de mucho libertinaje. Son tiempos bastante complicados. Yo quiero hablarle un poquitito de la historia de Elías. Le titulé a este primer tema, el susurro de una brisa apacible.
Dice Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11. Entonces él dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su mano, salió y se puso a la entrada de la cueva, y aquí una voz vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y el Señor le dijo: ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado ungirás a Hazael por rey sobre Aram, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás por profeta en tu lugar. Padre, abunda tu palabra y bendícenos con ella. En el nombre de Jesús, abúndala por tu espíritu. Amén. Y la escritura nos sigue gritando que la venida del Señor va a ser como en los días de Noé, como en los días de Lot. Yo veo en la escritura que antes de que Elías fuera arrebatado, hubo una persecución, hubo una matanza de profetas, hubo un derribar de altares, en fin. Recuérdese que cuando el Señor sube al monte de la transfiguración a orar, se le aparece Moisés y Elías, que le dijeron: el tiempo de tu partida está cerca. Ya hemos enseñado que Dios no fecha con números, pero fecha con acontecimientos. Entonces, esa historia de la visitación en el monte de la transfiguración nos permite entender que la venida del Señor está escondido. Los tiempos de la venida del Señor están escondidos en la ley y los profetas. Entonces tenemos nosotros que incursionar en la ley y los profetas para saber qué es lo que sucedió, especialmente en esta historia que quiero tocar o que ya leímos. Algunas cosas que quizá no las hemos relacionado con la palabra, pero creo que todo lo que hemos venido viendo que ha estado sucediendo en la iglesia de Cristo está en la escritura. Y recuerdo que uno de los temas o uno de los lemas del retiro, último retiro que tuvimos en Alabama, fue que para conocer el fin de los tiempos tenemos que ir al principio, porque el Señor dice que Él declara el fin desde el principio. Entonces, para ir a conocer los tiempos finales, comencemos a leer Génesis. Pasemos por los profetas, leamos lo que es la Torá, el Pentateuco, vayamos a los Salmos, metámonos en los profetas, y ahí vamos conforme el Señor nos va revelando, vamos a ir conociendo los tiempos de la venida del Señor, que yo creo, hermano, que estamos muy cerca de los tiempos. Todo lo que usted ve que está sucediendo ahorita con el cambio de gobierno en Estados Unidos, Trump, que es protector de Israel, todo lo que está provocando es todo lo que eso produce, mejor dicho, es alborotar los ánimos de todas las naciones árabes para que se unan alrededor de Israel y se cumpla el Salmo 83, que es profético, y se abra el cuarto sello, luego el quinto sello, que viene con la persecución de la iglesia, y el sexto sello, que es la apertura de la gran tribulación. Pero yo quiero hablarle un poquitito de esa brisa apacible, el silbo de una brisa apacible, de la importancia. Recuérdense que Elías iba huyendo de la persecución de Jezabel, habían derribado los altares, habían dado muerte a los profetas. Solo yo he quedado. Ese solo yo he quedado no es solamente porque Elías se sentía solo, sino porque es un llamado a nosotros a una comunión íntima, personal con el Espíritu Santo. Cuando usted lee la historia, la voz divina le dice: sube al monte, Elías.
Pero subir al monte no era que Elías saliera de la cueva y se fuera a orar a un monte, sino subir al monte en la escritura representa orar. Diga conmigo, orar. Y cuando Elías le dice sube al monte, luego Elías vuelve otra vez a ser el Elías que era, se le van los temores, hasta la comisión ministerial se le había olvidado porque tenía que ungir a Jehú, tenía que ungir a Eliseo, tenía que ungir a Asael, y en otras palabras iba huyendo, fue a encuevarse, se le había olvidado que tenía una responsabilidad ministerial. Muchas veces cuando nosotros tenemos esa cantidad de situaciones adversas que nos pasan, nos olvidamos que son parte del paquete y que Dios nos llamó, tenemos el honor, el privilegio de haber sido llamados y escogidos de parte de Dios para desarrollar tareas en este tiempo final. Y Dios espera que nosotros hagamos la tarea que Él encomendó en nuestras manos. Dijo alguien una vez, ya esto hace unos pocos años, mucha gente pide dónde está el Dios de Elías, ¿verdad? Pero Dios dice, bueno, ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Verdad? Porque nosotros tenemos que entender que el que Dios nos haya llamado, nos llamó con una responsabilidad bastante grande. Cuando Elías tiene esta experiencia que va a encuevarse, dice que él le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor, y aquí el Señor pasaba, dice, y un grande y poderoso viento destrozaba, dice, destrozaba los montes. De pronto yo hice un alto en esto y me puse a pensar, todo lo que Dios da es bueno. Y Dios, en realidad, lo que Dios nos da a nosotros no es para destrozarnos. Él no viene a destruir, Él viene a edificar. Pero entendemos que Él va a destruir la impiedad y va a destruir todo lo malo. Pero al ver esta palabra, un grande y poderoso viento, aparece la palabra hebrea ruach, pero este viento no es el viento del espíritu, sino es un espíritu racional. Cuando usted va un poquitito al diccionario Strong's del hebreo, es un viento racional, es un viento que tiene que ver con la razón, pero es un viento incontrolable que destroza los montes, según el pasaje, quebraba las peñas. La escritura también, cuando habla de montes, habla de ministerios. Cuando usted ve, por ejemplo, los temas tocantes al tiempo final, los 7 montes sobre los que se sienta la ramera, etcétera, etcétera, que no quiero entrar en detalle de ellos, son imperios, lo que es el imperio egipcio, el asirio, el babilónico, los medos persas, Grecia, Roma y el último, los otomanos. Pero esto me llama a mí la atención porque ese espíritu destrozaba los montes. Y cuando nosotros hablamos de montes, estamos hablando de ministerios, estamos hablando de movimientos, estamos hablando de ministros. Y me llama mucho la atención porque dice que Dios no estaba ahí. O sea, Dios no estaba ahí. Era un poderoso viento, pero Dios no estaba ahí. Y entonces, al entender esto, el Espíritu me hace ver que lo que prácticamente nosotros hemos venido observando que ha estado pasando en las iglesias. Movimientos muy bonitos, hermano, han estado siendo tratados de una forma bastante fuerte, y este viento que habla aquí es un viento racional, y si hablamos del viento racional, quiere decir que lamentablemente muchos ministros se desprendieron del Espíritu y empezaron a manejar o a trabajar la obra de Dios
con la mente racional, la mente animal, y eso es terrible porque la Escritura dice que la mente animal no entiende las cosas del Espíritu. Entonces es sumamente delicado porque nosotros no podemos trabajar la obra de Dios con la razón. No podemos. Nosotros tenemos que ser movidos, como mencionábamos el día de ayer, como dijo Pablo, en Él somos, en Él nos movemos y en Él vivimos. Entonces nosotros tenemos que movernos por medio del Espíritu Santo. Este viento destrozaba, dice, los montes, quebraba las peñas. Y una de las cosas que lamentablemente hemos venido viendo es cómo ha sido el destrozar, por usar la palabra que vemos aquí, o ciertas cosas que han pasado a nivel ministerial. Estoy hablando en general, estoy hablando de muchos ministerios, pero sucedió porque se desprendieron de la voz del Espíritu y empezaron a trabajar el ministerio por medio de la razón. Y la misma razón que no les permite entender o no les permitió, si es que volvieron a retomar la voz del Espíritu, no les permite entender las cosas del Espíritu, porque se desprendieron de ese silbo, de esa brisa apacible de la voz del Espíritu. La única manera de poder hacer la obra de Dios es por medio del Espíritu Santo, como dice el libro de Zacarías, no es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. No hay otra manera. O sea, no tenemos opción aquí. Si nosotros queremos hacer la obra de Dios, no tenemos opción más que apegarnos al Espíritu Santo, porque si nos desprendemos del Espíritu Santo, vamos a empezar a trabajar, a ministrar, a predicar, a aconsejar por medio de la razón. Y eso es bastante delicado porque al final de cuentas veríamos que el trabajo que hacemos no tuvo éxito, no tuvo efecto, y lejos de ver que las almas cambien, que las almas se metan, se enderecen, renuncien al mundo, como lo que está sucediendo en muchas iglesias. Dejaron que Egipto se metiera, dejaron que Babilonia se metiera, dejaron que Sodoma se metiera, y en vez de cortar el cordón umbilical con Sodoma, dejaron que se metiera, y por eso vemos todo lo que ha estado sucediendo en algunos, por no decir muchos movimientos. Y quizá alguien, pero tienen gente, sí, pero cuando leemos en Ezequiel, yo te vi revolcándote en tu sangre y te bañé, te lavé, te vestí, te engalané, creciste, llegaste a la hermosura y muchos conocieron tu fama, etcétera, pero al final te prostituiste. Entonces lo compara con Sodoma porque dice, nunca cortaste el cordón umbilical. O sea, hay ministerios que no han cortado el cordón umbilical con el mundo. Permite que se metan modas, y por eso usted ve en los altares músicos con aretito, todos rapados de acá, todas esas cosas que se ven. Imagínense, estamos hablando del sacerdocio del altar. Entonces, no estoy diciendo que tenemos que convertirnos en unos religiosos, pero tenemos que tener cierta reverencia, hermano, porque al final de cuentas es la iglesia de Cristo. Dice que lo primero, hermano, que este viento poderoso destrozaba los montes. Todo eso que hemos estado viendo es porque se desprendieron de la voz apacible del Espíritu. Dice que quebraba las peñas. Otras versiones dice quebraba las rocas. Entonces, cuando usted ve la palabra rocas del hebreo, aparece una palabra que es sela. Y sela significa elevado, alto, altanero, altivo. Ese es otro de los fenómenos que sucedió en muchos ministerios que crecieron, hermano, y salieron del anonimato, etcétera. Eso se debe al éxito ministerial. Dice que quebraba las peñas. Y lo que sucede, mire, a mí lo que me impresiona, por usar esa palabra, en un hombre de Dios no es que tanto Dios lo use, sino su carácter. Porque al final de cuentas, como decíamos ayer, la unción, el respaldo, la revelación, todo eso es de Dios, eso no es nuestro.
Pero la vida devocional es así, es nuestra. Como le mencionaba, una es la carrera, otra cosa es el ministerio. Entonces, lamentablemente, el éxito ministerial hizo que, como tocamos un tema en uno de los retiros, creo yo, no supieron cómo manejar el éxito. Lejos de adoptar ese carácter humilde, sencillo, como cuando el Señor le dice a Pedro, tira la red y sacan aquella cantidad de peces. Lo primero que le dijo Pedro cuando vio esa red llena de peces, le dijo, apártate de mí que soy hombre pecador. O sea, Pedro no perdió ¿cómo le puedo llamar? Esa realidad, que era sencillamente un hombre humano que estaba el Señor usándolo para sacar esa gran cantidad de peces. Lamentablemente, debo decirlo con mucho temor delante de Dios, en veces el crecer, el llegar a tener un montón de gente, si no se tiene la vida de Dios, aparece un espíritu de altanería, gente, hermano, como dice, quebraba las peñas, del hebreo sela, elevado, alto, altivo, altanero. ¿Por qué? Porque no hay vida de Dios, solamente hay conocimiento. Una de las cosas que tenemos que entender en este camino es que un hombre, entre más Dios lo usa, si tiene vida de Dios, es más sencillo. No importa cuánto dinero tenga, no importa qué carro maneje, no importa qué televisión mire, no importa si su casa es de 4, 5, 6 pisos, siempre va a ser sencillo cuando tiene la vida de Dios. Cuando tiene solamente conocimiento, se va a empezar a engrandecer y va a incluso empezar a menospreciar incluso hasta sus autoridades. Ese es otro fenómeno que sucedió. Ese viento poderoso quebraba las peñas. ¿Por qué, hermano? Porque yo he conocido ministerios con muchísima gente, pero al observar en realidad su conducta, su forma de ser, no los veo sencillos, no los veo con un buen nivel o una buena medida del carácter sencillo del corderito pascual, sino todo ese éxito los hace elevarse, los hace sentirse grandes y empezar a menospreciar a los demás. Es triste y es delicado decirlo, pero hay que decirlo, el éxito ministerial les hizo daño. Su falta de vida devocional los destrozó, porque ese viento quebraba, destrozaba los montes y quebraba las peñas. Quizás si hubieran tenido la vida del Espíritu, no les hubiera hecho daño el éxito. Mi pastor decía en las muchas cosas que yo le agarraba y los echaba en mi saco pastoril, nadie está tan cerca de una caída como cuando está en alto. Eso era lo que quería el diablo cuando llevó a Jesús al pináculo del templo. Cuando le mostró todos los reinos del mundo, ¿qué era lo que quería? Desbarrancarlo. Entonces, muchos no saben manejar el éxito y es cuando se les presenta el problema, porque lejos de adoptar el carácter sencillo de Cristo, se enaltecieron y eso les trajo, hermano, fracasos. Pero Sela, que era la roca del hebreo Sela, también es un cliff. En inglés un cliff es una roca que está pero junto a un barranco. O sea, es estar parado sobre una roca, pero una peña que los va a desbarrancar. Y eso es delicado, hermano, y es triste ver eso, porque estamos en tiempos finales. Ahora, ese poderoso viento me hizo a mí pensar por un poquitito. No sé si ustedes, quizá se los voy a mencionar y usted se va a dar cuenta en realidad que fueron vientos, hermano, que pasaron y que provocaron mucho alboroto, mucho mover a nivel Iglesia de Cristo. Y uno de los primeros vientos que yo vi allá en San Diego fue, hermano, las caídas. ¿Usted se acuerda de las caídas? La que la gente soplaba, y yo creo, hermano, que hay caídas que son de parte de Dios. Pero empezaron a aparecer un montón
que lo que querían era hacer su show, ¿verdad? Como dicen en inglés, show off, o sea, hacer su show para que vieran, wow, qué poder tienen, ¿verdad? Y algunos hermanos hasta golpeaban a la gente para que cayera, otros los hacían levantar las manos hacia arriba y usted levanta las manos hacia arriba, hermano, y después de un rato nomás les pone el dedo aquí, se van para atrás, porque pierden el equilibrio. Pero ¿qué era lo que quería esa clase de ministros? Lo que quería era que vieran, wow, Dios lo está usando para votar a la gente, ¿verdad? Se empezó a hacer como un tipo show. Vimos incluso en la televisión, agarraban el saco, lo tiraban. Y yo no digo, hermano, que no hayan sido remas que vinieron en el momento, ¿verdad? Yo no digo que no, porque creo que el mundo espiritual, hermano, es muy complejo, no tiene un molde. Yo recuerdo, una vez estaba yo en la iglesia, allá en Ministerio de Llamada Final, todavía trabajaba yo con ellos. Me tocó llegar a un culto, era un culto un domingo por la tarde, estaba eso a reventar, una gloria que estaba cayendo. Y de pronto yo vi una copa enorme, quizá como del ancho de este lugar, hermano, una copa de vino, yo la vi en medio. Y le dije, Señor, eso que estoy viendo, le dije, yo tengo que tener la certeza de que esto en realidad viene de parte de ti. Y yo sé que tú me vas a decir si esto viene de parte de ti. Que había, hermano, una visitación, pero preciosa, preciosa. Y recuerdo que de pronto se levanta una hermana de por allá, de todas las que habían, y decía, pueblo mío, así dice el Señor, veo una copa enorme llena de vino en el centro de este lugar. Y yo la miraba, y cuando ella empezó a describirlo, dice, y la copa se está volteando, decía, y se está volteando y se está volteando y va a derramar el vino, decía, va a derramar el vino. Y todo a quien le caiga vino, dice, va a terminar embriagado del Espíritu. Todo lo que ella estaba diciendo, yo lo estaba viendo, y la copa se empezó a voltear así, que cuando la copa empezó a caer el vino, era como aceite grueso y pegaba en el piso. Yo miraba que saltaban las gotas para allá, y a quien le pegaba una gota de ese vino, hermanos, se embriagaba del Espíritu. Fue tan asombroso. Yo creo en el mover del Espíritu, hermano, pero también debo de estar consciente que existe una imitación. Definitivamente, hermano. Y es que volvamos a las caídas. Recuerdo, me invitaron a predicar una vez ahí ahí en una de las ciudades de San Diego. Incluso era un pastor que tenía mucha relación con otros pastores americanos. Compartió uno de ellos un tema muy, muy interesante. Salimos a un break, como le llaman ellos, a un receso. Salgo a platicar con los pastores y que todos estaban fumando. Todo el pueblo normal. Yo había llevado grupito, hermano, que yo tenía. Dije, qué raro está esto, ¿no? Bueno, entró otro predicador de ellos, americano, a compartir, y empezaron las caídas, y a unos hasta los empujaban, a otros les pegaban porque hasta se oía, hermano, y a otros, hermano, hasta él llegaba y les ponía la mano en la cintura, los doblaba y un jovencito, de esos jovencitos inocentes, pero sinceros, al final, ya que terminó esa actividad, llega conmigo y me dice, mire, pastor, dice, yo amo y temo a Dios, dice, y creo en las caídas, dice, pero cuando hizo el llamado y me dijo, vengan para acá, pues yo pasé, pero yo le dije, pero yo no me voy a caer, y no me voy a caer, y no me voy a caer. Y yo miraba que lo doblaba el predicador, hermano, y él se agarraba así, y dice, y perdóneme, pastor, dice, pero yo dije que no me iba a caer, y no me caí, pues, ¿verdad? Porque se empezó, hermano, yo creo que hay caídas, veo, hermano, cuando el Señor en el Getsemaní habla y
caen todos aquellos que lo iban a apresar. Pero lamentablemente en veces viene el enemigo y mete las manos y la gente sigue creyendo que es el Espíritu. Y ese es el problema que tenemos ahora, hermano, que Dios provoca algo bonito, pero el enemigo siempre va a meter las manos, y cuando mete las manos echa a perderlo todo. Y muchas veces si nosotros no tenemos esa sensibilidad al Espíritu, vamos a seguir creyendo que es Dios cuando en realidad ya no es Dios. ¿Por qué? Porque vienen los extremos, aparecen los extremos. Usted lo ha visto, hermano, lo ha visto en el internet tal vez, la unción de la manguera, de la gasolina, los ponen a tomar gasolina, la patada, la cachetada, el comer pasto, son extremos. Yo no digo, hermano, que no haya un rema que haya venido de parte de Dios, pero muchas veces hacen doctrina de un rema y se desprenden tanto del Espíritu que no se dan cuenta que ya el Espíritu ya no está ahí, pues. Ve. Otra de las cosas, hermano, el polvo de oro que cae del cielo. Yo experimenté, yo no era pastor, yo experimenté eso, hermano. Culto donde miraba yo cómo caía, como flex, así como, no sé cómo le llaman ustedes, ¿cómo? Clementina, brillantina, o ¿cómo dijeron? Diamantina, ok. Hable sin miedo, hermano, estamos en confianza. Empezó a caer, hermano, y todo, y hasta yo salía, hermano, yo salía, yo decía así, caía, claro, la Biblia dice que hay una calle cuyo polvo, hay una ciudad cuyo polvo de las calles es oro. Tendríamos que meternos a la creación mineral, etcétera, los seres de plata, pero no me quiero meter en eso, pues ese es otro tema. Pero luego el extremo, me llamó un amigo pastor que tengo en España. Estamos teniendo una visitación gloriosa y le dije, mira, siervo, le dije, yo pasé hace muchos años por eso. Le dije, perdóname, yo no quiero desilusionarte. Le digo, es bonito, se siente bonito. Le digo, yo no digo que Dios no nos permita tener experiencias que son contrarias a la razón. Le digo, yo creo que Dios nos quiere mostrar muchas cosas. Más que eso, le digo, pero honestamente le digo a nosotros, los que vivimos ese tiempo de caía la diamantina y oro y cuánta cosa, ¿en qué nos benefició? Yo dije, ¿en qué nos benefició? ¿En qué nos benefició, hermano, que cayera todo ello? Mucha gente no cambió. Mucha gente no cambió, hermano. Y ese es el punto, pues porque todo lo que Dios da viene con el propósito de cambiar. Todo, cuando el Espíritu Santo se mueve, como le dijo Samuel a Saúl, cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, serás cambiado en otro hombre. O sea, tenemos otros que entender que todo lo que viene del Espíritu va a hacer algo positivo en nosotros. Yo me pregunto hasta la fecha, digo, ¿en qué nos benefició todo eso? Y yo no digo, hermano, que Dios no lo haya permitido, pero luego vienen los extremos, hermano. Otra de las cosas, el aceite. Mucha gente, hermano, mire, yo miraba, la gente salía con las manos hasta estilando aceite. Hasta estilando aceite. Pero eso es como, mi pastor ponía un ejemplo, decía, mucha gente cuando va a orar por una casa, yo quiero que venga y ore por mi casa. Muchos llevan aceite y lo untan en las paredes y en los muebles y en vez de dejar unción dejan todo sucio, ¿no? Pero el verdadero aceite es la oración, pues es espiritual. Yo miraba que muchos hermanos, no sé si a usted alguna vez vio eso, lo experimentó, hasta le goteaban aceite en las manos. Entonces yo me vuelvo a hacer la pregunta mientras desarrollaba este tema, ¿de qué nos sirvió pues? Si el punto es cambiar, todo lo que Dios da es para cambiar. Por ejemplo, la guerra espiritual. La guerra espiritual, me tocó estar en Neuquén, Argentina,
Un hermano que decía que era profeta, que en un principio yo creí que era, al final llegué a la conclusión que no era, porque el profeta es profeta por doctrina, no por lo sobrenatural que haga, ¿verdad? Muchos dicen, oh, que es profeta, ¿por qué? Porque tiene palabra de ciencia, de sabiduría, de conocimiento, interpreta lenguas, profetiza, ve visiones, pero eso no lo hace profeta. El profeta, su esencia es doctrinal, porque confirma doctrina. Yo es muy diferente un profeta, hermano, a alguien que es usado con cualesquiera de los dones. Resulta que él va y Neuquén es una ciudad que tiene 3 entradas, el pueblo, un pueblo pintoresco, son muy pintorescos los pueblos en Argentina. Y fue a la primera entrada del pueblo y tira aceite, y no recuerdo si tiró vino, etcétera, etcétera. Lo que sí me acuerdo es del aceite. Va a la otra y va a la otra, puertas, y las puertas están cerradas y aquí no van a entrar demonios y aquí no va a entrar nadie más. Las puertas son para el Señor nomás. Y bueno, y me recuerdo que yo incluso comenzaba el ministerio, pues desconocía muchas cosas. Pues un día me doy cuenta que en realidad las puertas para el mundo espiritual no son las puertas esas. Jesús atravesó paredes. Entonces dije, pues ¿cuál puerta? Cerrada, pues, ¿verdad? Nos damos cuenta, hermanos, de la guerra espiritual. Algunos hasta rentaron helicópteros para tirar galones de agua, sal, vino, aceite. Quizá una famosa Ana Méndez, que incluso se metió a bucear para ir a echarle aceite a la Guadalupe ahí en Acapulco. ¿Y de qué sirvió todo si está bien torcida la pobre señora? Entonces, digo, hermano, la guerra espiritual, se subieron, hermano, a los montes a gritarle toda su generación al diablo. Me invitaron a mí a predicar en Orizaba, una montaña muy preciosa delante de la iglesia, donde pasaba la carretera, hermano, la iglesia y un monte donde toda la gente se subía a gritarle su generación al diablo. Estaba de moda eso, el pastor quería que tocara un tema de guerra espiritual. Resulta que había un accidente que había matado 65 jóvenes, un autobús se había desbarrancado, venían de un retiro de guerra espiritual. Desbarrancan el autobús y se mueren 65 jóvenes. Porque yo no digo que no podamos reprender al diablo, hermano, tenemos la autoridad, gracias a Dios, pero no prepararon a la gente para la guerra espiritual. De hecho, la verdadera guerra espiritual no es gritarle al diablo toda su generación, sino es doctrinal. Escrito está, contraescrito está. Esa es la verdadera guerra espiritual y esa es la guerra espiritual que estamos enfrentando ahora. Entonces aparece, hermano, todo eso, por ejemplo, la risa del cielo. Algunos, hermano, y la risa, la Biblia es clara, dice, yo llenaré tu boca de risa. Yo creo que hay un mover de risa, hermano, pero cuando viene el enemigo, mete las manos, algunos empezaron a ladrar como perros, a mugir como vacas, a aullar como lobos, hermano, y entonces empezó, y mucha gente siguió creyendo que eso era de Dios. Me llamaron a Tijuana, una de las iglesias, trabajaba con nosotros, me dice, pastor, yo tengo aquí un hermano, dice que empieza la adoración, se arrodilla, levanta las manos y empieza ¡au! Yo, hermano, pastoreando en San Diego, pues envío al grupo de liberación que teníamos, que éramos, yo creo que era como unos 8 o 10, ¿no, Javi? Tenía un grupo de liberación que eran de esos que le entraban a echar fuera demonios y cuánta cosa. Hermano, le digo, miren, vayan por favor, hay un hermano allá que dicen que se pone a adorar y de pronto empieza a aullar, vayan. Y bueno, total que regresaron fracasados. ¿Sabe qué, pastor? No pudimos hacer nada. Él en el culto se puso a aullar, nosotros atamos, ligamos, reprendimos, lo llevamos al cuarto y se fue, y al siguiente día, el otro culto, pues sigue haciendo lo mismo. Entonces dije, bueno, Señor, ayúdame, voy a tener que ir yo, pues, ¿verdad? Dime. Empezó la adoración y bueno, lo observaba y decía, Señor, ¿qué es esto? Pues, ¿qué es esto? ¿Ah? Porque yo conocía al grupo de liberación que había, eran buenos para echar fuera demonios, hermano. Y de pronto el Espíritu viene, hermano, después de un rato estar yo ahí inquiriendo en Dios,
Le digo, Señor, ¿qué es eso? Entonces me dijo el Espíritu, dile que compresione las emociones de su alma. Entonces me acerqué y le dije, hijo, dice el Señor que trate de compresionar esas emociones que te hacen aullar. Me volteé a ver y dice, ok, pastor, dice, siguió adorando y jamás lo volvió a hacer. Jamás. Y todos pensamos que era un demonio. Todos creíamos en un principio, pastor, que era un demonio. La risa, hermano, yo creo que el Señor nos llena nuestra boca de risa, como dice la Escritura, pero aparecen los extremos, es como decir la alabanza para ese hermano, un mover de alabanza, en donde empezaron a meter ritmos. Tengo un libro que se llama Hagamos Fiestas sin Levadura, donde hay un tema, voces, sonidos y ritmos, porque la música tiene mensajes, como los indios se conectaban a ritmo de tambores, enviaban mensajes, etcétera, etcétera. Pero empezaron a meter toda clase de ritmos, hermano, y todo eso empezó a distorsionar mucho lo genuino, lo santo, lo puro de la alabanza. Aparece otro viento que vino a destrozar, hermano, a hacer estragos, la apostolitis. La apostolitis. Incluso aquí en Chihuahua, hermano, cuando Vicente estaba allá en un lugar, creo que era cerca de su casa, o me invitaron a una iglesia, no recuerdo cómo. Llegó un hermano que era pastor, yo lo conocía como pastor, no sabía que en realidad ya de la noche a la mañana ya era apóstol. Y de pronto me llevó una pluma de regalo bien envueltita, hermano. No me acuerdo qué más me dio, pero me dio, hermano, en esa misma cajita venía otro regalo. Y me dice, mire, pastor, fíjese que me acaban de ungir como apóstol y ahora soy apóstol, imagínense. Y yo dije, bueno, dije, entre mí, pues, asunto de ellos y Dios, ¿no? Muchos quieren ser, yo quiero dejar de ser, imagínense. Pero yo nunca lo presenté como apóstol. Nunca. Al final, no recuerdo porque el tiempo se va y los años pasan y las cabras ya se le van al monte a uno, ¿verdad? Pero yo no recuerdo si al final me quedé con el regalo o si me lo pidió de molesto que estaba porque no lo presenté como apóstol. Y es que, hermano, unas cosas, algunos les profetizan, y yo no digo que no hayan genuinos apóstoles, tienen que haber. Otros van a tomar la estafeta, hermano. Nosotros ya estamos de salida, tengo 67 años, voy a cumplir ya. Yo ya voy de salida, hermano. Tienen que haber entre ustedes ministros apostólicos en cierne, pero no cometan el error de la noche a la mañana. Yo tardé 14 años, hermano. Cuando el ministerio apostólico empezaron a profetizar en San Diego. Y que el ministerio apostólico por aquí, yo fui con mi pastor, le dije, mire, hermano Otto, le dije, fíjese que me están profetizando ministerio apostólico. Y yo, la verdad, yo no quiero nada de eso, le dije yo. Es más, ni lo entiendo, le dije. Me dijo, tíralo a la basura, dijo, tíralo a la basura. ¿Ok? 5 años me estuvo diciendo, tíralo a la basura, tíralo a la basura. Después de 5 años me empezó a decir, guárdalo, 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 guárdalo. Después de 5 años más, a los 14 años de que me profetizaron, comencé a funcionar, hermano, y en contra de mi voluntad, que yo no quería, ni quería salir de llamada final. Me sacaron, hermano, a reempujones, y no mi pastor, sino algunas situaciones. Pero aparece la apostolitis, hasta el día de hoy. La gran cantidad, hermano, de los que dicen ser genuinos creyentes, aunque falsos apóstoles, y empezaron a profetizar, hermano, a repartir el ministerio apostólico como chocolate, hermano. Otro que hizo tanto daño, el falso mensaje de la prosperidad. Oh, hermano, usted de 10 le dan 100, da 100 le dan 1000, de 1000 le dan 10,000, da 10,000 le dan 100,000. Y el Espíritu me dijo, y vi a un hombre que decía, y el Espíritu me dijo, el Espíritu, siento que aquí hay 10 de a 1000, 10 de a 500, 10 de a 200, 10 de a... Hermano, por favor,
y la trasquiladera. Yo no sé si usted vivió algo de eso, quizá alguna oveja nueva no lo vivió. Gracias a Dios que no lo vivió, ¿verdad? Nosotros pasamos, son vientos, hermano, que vinieron. Yo soy un fiel creyente de la prosperidad, hermano, pero la prosperidad como efecto de la obediencia, amado. Yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y me pongo a pensar, hermano, ese viento fuerte que destrozaba los montes, quebraba las peñas, sumado a eso la imitación de los dones, la santidad, los dones, las coberturas, la alabanza, la prosperidad, los 5 mensajes que imita el querubín de Ezequiel 28. Es tan asombroso, tan asombroso. Una vez llegó una hermana conmigo y se iba temblando, llorando, hermano. Como era blanca y se acostumbraba a echarse no sé qué cosas aquí en los ojos y en las pestañas, rímer creo que le llaman. Pues, hermano, le chorreaban las lágrimas negras aquí, temblando. Dice, pastor, acabo de ver al Señor. Y yo dije, como me dijo, acabo de ver al Señor, dije, ahorita que me lo describa, a ver si es así como yo lo vi. Y me dice, era exactamente como está en el Sagrado Corazón de Jesús. Yo dije, estamos en medio de una visitación preciosa del Espíritu. Y había también ahí visitación del otro, la imitación. Exactamente lo que sucedió en el desierto, el tabernáculo de Moisés, pero también estaba el tabernáculo del dios Renfán, la estrella del dios Renfán, el tabernáculo de Moloch. Dice que vino un viento, destrozaba las peñas, pero también dice que había un terremoto. Diga conmigo, un terremoto. La palabra terremoto en el hebreo, hermano, aparece una palabra que es ra'ash. Se la leo así como está escrita. Yo no hablo hebreo, a duras penas hablo español. Y esa palabra es aplicada en el diccionario como un cascabeleo. ¿Sabe lo que es el cascabeleo, no? Como cuando el motor está, truena todo, hermano. El motor es el corazón de un auto. El motor es el corazón de un auto. Si el motor falla, el auto no se mueve. Entonces quiere decir, hermano, que ese terremoto vino a producir en el corazón de muchos, porque también esa palabra ra'ash es un ruido de confusión. Entonces vino a producir, hermano, una confusión. Y aparece una palabra en inglés que es vibration. Y esa palabra, hermano, es un mover de adelante hacia atrás. Una vibración es un mover. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en un sismo. En un sismo. He estado en varios, hermano. Pero me recuerdo, el último que estuve fue en Los Ángeles, en Paramount. Yo vivía en Paramount, California. Y el sismo se movía así de a tal grado, hermano, que cuando se movía para acá, yo corría para acá, y cuando se movía para acá, yo corría para acá, y nomás oía a mi tío que me gritaba, Juan, salite, corre, que esto se va a caer. Y bueno, hermano, había una señora que decía que era atea, y yo le había pedido al Señor, venía pidiéndole al Señor unas semanas antes que, Señor, le decía, permite que sacude esta tierra, un pequeño movimiento para que esta señora vea que tú existes. Y es tan asombroso, hermano, pocas semanas empieza a se mover así. Cuando salí, hermano, viví en apartamentos, toda la gente estaba afuera, la señora estaba desnuda, hermano, ni tiempo le dio para sacar algo para cubrirse. Yo solo me alcancé a ver que alguien llegó, la tapó. Ya que se calmó todo, le digo, señora, ¿existe Dios? Sí, existe, sí existe. Hermano, mire, los terremotos son aquellos que se mueven de acá y se mueven para acá. En inglés dicen back and forth, o sea, ahora sí, ahora no. En San Diego había una hermana. Dios le daba visiones, Dios le daba sueños, Dios le daba profecía. Y puedo decir que de 10 le pegaba a 6. Pero se desconectó el espíritu. Una vez
fueron a comer con mi esposa. Ese tiempo no era mi esposa. Y le dijo, tú sabes, Jessica, porque se llama mi esposa, cómo Dios me usa, ¿verdad? Y mira, ahorita te voy a profetizar. Y se ponía, Jessica, así dice el Señor. Mira, lo que me muestras es... Ahorita ya no estoy. Ahorita soy yo. Pero ahorita vas al Espíritu de Dios en mí. Y Jessica, hermano, mi esposa me lo contó, ya siendo mi esposa, me lo contó riéndose, hermano. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay mucha falta de instrucción en cuanto a los dones. Y imagínense, había uno que le decían profeta en un ministerio muy conocido. Vino una vez al Paso a enseñar cómo profetizar. Entonces, como era una actividad de jóvenes, hizo una línea de jóvenes acá y otra línea de jóvenes acá, donde primero esta línea le iba a profetizar a este. ¿Y cómo es la profecía? Pues lo que usted sienta, decirle, usted se lo va a decir. Y a la hija del pastor le ponen a un joven que le caía, pero terriblemente mal. Y entonces le dice, ¿y cómo le profetizo? Lo que tú sientas decirle. Le dice, ¿sabes qué? Tú me caes hasta, pero... Y ya no te soporto y quiera Dios que te vayas de la iglesia. Hermano, imagínense. Porque les enseñaba a profetizar supuestamente. Nosotros no podemos enseñar ni a predicar ni a profetizar. Podemos instruir, dar las bases, pero eso no es tarea nuestra. Eso es como decir que nosotros podemos revelar. Nosotros no podemos revelar, nosotros instruimos, trasladamos, interpretamos. El que se encarga de revelar es el Espíritu. Eso es como decir que nosotros podemos cambiar al hombre, no podemos cambiar ni siquiera uno de nuestros cabellos, ni añadir un codo a nuestra estatura. ¿Cómo vamos a cambiar un alma? Esa es tarea del Espíritu Santo, pero necesitamos, eso sí, trasladar la verdadera palabra. Mire, hermano, esos terremotos, porque dice que hubo un terremoto, dice, después del viento, un grande y poderoso viento destrozó los montes, quebró las peñas, pero después del viento, un terremoto. Entonces, el terremoto por lo regular, hermano, o es así, o es así. Y eso implica revelación que en veces, ahora sí, ahora no. Esto es del cielo. No, esto siempre no. Por ponerle el ejemplo, hermano, el velo, ¿cuánta gente, hermano, el velo? Aún de gente que yo conocí, que ministros que usaban el velo, después salieron diciendo que era cultura. No es cultura. No es ser cultura. La Biblia dice claramente que la mujer que ora o profetiza sin velo afronta su cabeza. Eso es como decir que al hombre dejarse crecer el cabello es deshonroso, para la mujer es honroso. El cabello es delante del hombre, el velo es delante de los ángeles de Dios y los ángeles caídos. Cuando los ángeles caídos ven a la mujer, la menosprecian, pero cuando se pone la mantilla, se eleva la estatura del varón en el mundo espiritual y es respetada por el mundo espiritual. Pero muchos hermanos, no, esa es cultura, hay que dejarlo a un lado. Entonces uno dice, bueno, ¿tenía la revelación o solamente le estaba siguiendo la onda al pastor? Eso es como decir, hermano, la Navidad. Es un terremoto. Porque no, la Navidad no es de Dios, es culto a Baal, es ofrendas bajo los árboles. Pero pasa el tiempo y después, ¿saben qué? Como se menciona Jesús, entonces no hay problema, podemos celebrar. Pues es una fiesta pagana. Lo que he recibido de Dios es que es satanismo, es adoración de ídolos, adoración de demonios. Pero para muchos, no. Antes le tiraban a la Navidad, hermano, hasta debajo de la lengua, y ahora no. ¿Saben qué? Siempre sí. No tiene nada de malo. Porque nomás es una costumbre y empiezan a sacar, porque hay muchas formas de querer justificar, hermano, los deseos de celebrarla. ¿Por qué mejor no decir, yo quiero adorar y ya punto? No, pero quieren espiritualizarlo. Todo eso, hermano, no es otra cosa más
que no hay una convicción de la revelación. Cuando hay revelación en tu corazón, no te lo arranca nadie, ni el diablo, hermano. Digamos otra cosa. ¿Hay pastoras? No, no hay pastoras. Definitivamente, bíblicamente, no hay pastoras. Hay mujeres que predican y las usa Dios lindo, eso sí. Pero dentro de los 5 ministerios no hay pastoras. ¿Por qué? Porque los 5 son cobertura, los cinco sientan doctrina. Entonces, la mujer es fácil de engañar, eso lo dijo Pablo. Pablo dijo que no permitía que la mujer ejerciera autoridad, ni siquiera tomó el tema de un ministerio en la mujer. Ah, no, pero entonces vamos yo creo que sí hay pastoras, porque la hermana tiene mucha gente en la iglesia que pastorea así, pero también el Islam tiene mucha gente y no es de Dios. También el Papa tiene mucha gente y tampoco es de Dios. Yo no estoy diciendo que la mujer no predique, pero no tiene parte en los 5 ministerios y no estoy menospreciando. Eso fue constituido por Dios. Un día vamos a establecer, enseñar lo que es los 5 ministerios a la luz del tabernáculo de Moisés, que es una chulada entender eso. Pero todo eso a mí me hace ver, hermano, que hay gente, mire, hay una iglesia preciosa teníamos en Tijuana, una iglesia bonita. Hermano, tenía ya como 80 miembros, iba bonito el ingrato pastor. Un día no sé qué pulga le picó, ya con su deseo de querer salir. Aún su hija, hermano, incluso la hija se llamaba Paloma, imagínese. Le fue a decir que no, papá, mira, antes de que saliera al ministerio, no es de Dios, mira, aquí estamos bien. Bueno, él decide salir, hermano, sale, se va a otro ministerio, no me acuerdo cómo se llamaba. Y lo primero que dijo en el púlpito, hermanos, ya no trabajamos con GMP, ahora trabajamos en tal ministerio. Muchas cosas van a cambiar y lo primero que vamos a cambiar es, vamos a quitar el velo, vamos a quitar esto, vamos a quitar lo otro, vamos a quitar lo otro. La gente se empezó a parar. 2 almas le quedaron de las 80. La gente es enseñada por el Espíritu. La gente, mire, hay un pastor que ya murió allá lejos de aquí, cerca de allá. Me llamaban las ovejas, pastor, el pastor no predica lo que usted enseña. Yo llegaba en aquel tiempo, hermano, que se grababan los CDs, yo llevaba CDs, la gente compraba, la gente se llevaba los libros, la gente se instruía. Yo les mandaba al pastor, les daba CDs, les mandaba, hermano, incluso cassettes, libros para que se instruyeran. Nunca. Un día le dije, mira, le dije, siervo, tú escuchas todos los mensajes que te mando, tú lees los libros que te doy. Pues honestamente no, pastor. Dije, toda la gente se queja de que tú no enseñas lo que enseñamos nosotros. Yo espero que usted, pastor, no sea así, hombre. No empezar a salir con sus babosadas, decía mi abuela, hermano, perdóneme. Perdóneme. Es que oh my God. Es que hay gente, hermano, mire. Y yo les he enseñado, yo les he dicho, no digan, es que así como dice el apóstol, no, usted tiene que estar seguro que lo que dice el apóstol está ahí, hombre. ¿Por qué? Porque, hermano, los terremotos, Dios no estaba en el terremoto. Dios me dijo que sí, Dios me dijo que no. Una vez una hermana allá en San Diego, pastor, me vengo a despedir. En ese momentito el Espíritu me dice, yo no me la estoy llevando. Y le digo, oh, sí, le digo, y Señor se la está llevando. ¿Y para dónde se la lleva? Dice, pues ahorita estoy orando para ver para dónde. Bueno, le dije, está bien, está bien. Se va la hermana. Como al mes me llama, me dice, el Señor me dio una palabra para usted. Le dije, no, hermana, le digo, no se preocupe de dármela. De seguro Dios va a usar a alguien aquí para dármela. Bueno, pastor, está bien. Como a las 3 semanas, un mes, me llama otra vez. El Señor me dio una palabra para usted. No, hermana, no se preocupe. Aquí hay un montón de vasos que Dios va a usar para darme la palabra que Dios le dio a usted. Me vuelve a llamar.
La tercera vez me dice, es que Dios me dio una palabra para usted. Le dije, mire hermana, ¿por qué no nos sinceramos? Usted lo que está buscando es regresar a la iglesia, ¿verdad? Porque usted sabe perfectamente que Dios no se la llevó y que le está yendo de la patada y ahora como no quiere presentarse tal y como es, no quiere usted doblegar su ego para decir que metió la pata y que quería sentirse espiritual. ¿Por qué no me dice, pastor, me equivoqué, perdóneme, quiero regresar? Véngase y profetice todo lo que quiera. Porque mucha gente, hermano, lamentablemente es, ahora sí, ahora no, están como esa hermana que le digo. Ahí sentadas, en menos de un minuto decía, mira, te voy a profetizar. Así, ahorita ya no. Mira, te voy a volver a profetizar. Ahorita ya no. Ay, hermano, es asombroso, pues. Y conociendo y congregándose conmigo. Imagínense cómo estarán aquellos hermanos que están ignorantes de muchas cosas, hombre. Mira, amado hermano, otra de las cosas y que fue un viento que ahí está luchando con todos los de Monterrey, es los diezmos. El diezmo es de la ley, el diezmo es de la ley, el diezmo es de la ley. Eso no dice la Escritura. Abraham no vivió bajo la ley. Abraham vivió bajo la gracia. La ley vino 400 años más tarde. No, pero no, eso es de la ley, porque creen que la ley se divide del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. Me llamó alguien del Paso, me dice, pastor, fíjese que el Señor me llamó apóstol, ya hablé con mi apóstol y me dijo, dale hijo, échale. Yo pues quiero preguntarle, mire, si puedo agarrar algunas partes del credo, meterlas en mi credo. Le digo, no, pues adelante, le digo, ese es de Dios, eso no es mío. Échale, si tienes la convicción de que así es, añádeles a tu credo. Pero fíjese que el Señor también me dijo que el lavamiento de pies, y lo voy a meter al credo. Y le dije, tienes que tener cuidado, le digo, porque el lavamiento de pies era exclusivamente para el pueblo de Israel. Claro, hay lavamiento de pies también, pero por lo regular el lavamiento de pies solamente para el ministerio apostólico. Pero si tú quieres hacerlo, dale, no hay ningún problema. Y empezó a mostrar un montón de cosas que le dije, pero te estás metiendo a la ley y eso le pertenece exclusivamente a Israel. Porque aparecen aquellos hermanos de Monterrey y dicen, no, el diezmo es de la ley. Y entonces, hermano, para ir cerrando esto un poquitito, el terremoto son ruidos de confusión, en veces estruendosos, pero el pueblo se pregunta en veces, ¿es o no es? Por eso que la revelación es inamovible. La revelación no va a andar 3 pasos para adelante y 1 para atrás. Si algún día usted lo saca del ministerio, o lo va a sacar para ejercer un ministerio apostólico, o lo va a llevar a un ministerio mejor que el que nosotros tenemos, Dios no lo va a llevar a dar un paso hacia atrás. No le va a decir, no, mira, ya, como dijo unas ovejas que estuvieron conmigo en San Diego, el hermano Juan nos tenía presos, ahora somos libres, ahora podemos celebrar Navidad, podemos celebrar Halloween, en otra iglesia, ya no es Halloween para espirituarlo, es los Hallelujah Nights. Ya no es trick or treat, sino es trunk or treat, o sea, la cajuela llena de dulces. No, si Dios te va a sacar de un lugar es porque te va a llevar a un lugar mejor, donde te van a ampliar la visión o te va a sacar por un ministerio apostólico, hermano. Pero lamentablemente, mire, Pablo dice una verdad, Gálatas 1:8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sean anatema. O sea, la revelación es inamovible. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Aunque en realidad aquí se refiere, hermano, a lo que es la salvación por gracia. Pero ¿qué hay la doctrina de la edificación? Si hemos entendido que un poco de levadura leuda toda la masa, terremoto aparece una palabra también en inglés del diccionario de la Real Academia, que es undulate. Y undulate es movimientos continuos de arriba hacia abajo. Algo así como las olas del mar. Una vibración de arriba hacia abajo. Entonces nosotros, hermanos, la revelación no da 3 pasos atrás y adelante y uno hacia atrás. La revelación siempre va a ir hacia adelante. Es como la senda del justo, como la luz de la aurora, que va de día en aumento. Pero después del terremoto, hermano, aparece el fuego. Ya voy a terminar,
Acuérdense que estamos haciendo hambre, acabamos de comer, los burritos estaban riquísimos. Quien quiera que los haya hecho tiene buen sazón, hermano. Imagínense, buen sazón combinado con buena hambre, excelente, hermano. Un fuego, el fuego sobrenatural o el fuego supernatural. Pero el fuego está relacionado con los altares. Por eso Elías dijo, han derribado tus altares. Como en los días de Elías. Una de las cosas que yo vi, hermano, es que les metieron fuego a muchos ministerios para probar la obra de cada uno. Y les van a seguir metiendo fuego, o nos van a seguir metiendo fuego, mejor dicho. Nos van a seguir, diga conmigo, nos van a seguir metiendo fuego. Y lamentablemente el que no haya edificado bien con el material que Dios quiere, hermano, le van a meter fuego y muchas cosas van a ser quemadas. El fuego representa las manifestaciones sobrenaturales, hermano, muchas veces no son de Dios. El pasaje dice claramente, Dios no estaba ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Mire, pusieron un post que vale la pena que se lo mencione en el internet que me llamó mucho la atención porque hay cosas que muchas veces el pueblo no entiende, es emocional. ¿Por qué? Porque camina almático, no se mueve por el espíritu. Pero cuenta ese post que pusieron ahí en el internet, que un ministro de una iglesia grande y de pronto dijo, veo un ángel volando en medio del cielo, y cuando todos escucharon, veo al ángel volando en medio del cielo, empezaron a temblar y a moverse y a gritar, y bueno, pareciera una visitación de Dios. Pero de pronto dice, y ese ángel que veo en medio del cielo es Satanás. Todos se quedaron caídos. Ahí está, hermano, en el internet. Sea cierto o no sea cierto, lamentablemente así es. Lamentablemente así es. Mire, cuando acostumbramos, nosotros algunos pastores tuvieron esas experiencias conmigo. Fuimos la primera vez que me invitaron a Oaxaca. Después del retiro en Acapulco, nos íbamos a Oaxaca a tener un congreso. Pastores bajaban como 150 pastores de la sierra con sus grupitos y levantábamos polvo en un predio de una gasolinera que nos prestaban ahí, hermano, y ahí hacíamos el culto y ahí enseñábamos, compartíamos, hermano, y la danza y el polvadero porque era puro polvo. Por la primera vez que llegué, hermano, empezó la danza, empezó todo aquello, y yo miraba porque era como un predio que tenía buena parte tenía su techo de cemento, como le dicen, no sé cómo le llaman al techo que tiran de cemento, columnas así de puro cemento, pero eran así, hermano, las columnas. Y yo miraba que la gente, hermano, empezaba a danzar y chocaba como ahí. Vi que muchos empezaron a sangrar, hermano, empezaron a sangrar. Y yo cuando vi eso dije, no, este es culto a Baal, hermano, y a mí siempre me gusta yo tomar el tiempo cuando siento de parte de Dios tomar el tiempo. Algunas veces, hermano, tengo que esperar hasta que el pastor me dé el tiempo. Me tocó una experiencia allá en El Salvador, hermano, que el pastor acostumbraba que los cumpleañeros pudieran contar las moneditas de acuerdo a sus años, hermano. Bueno, pasaron esa vez 4 cumpleañeros. Uno cumplía 17, el otro como 30, el otro como 60 y el otro una ancianita, hermano. No, pues imagina esperar a ellos que contaran los 17, los 30 moneditas, las 60 moneditas. Hermano, y yo con el deseo de pasar adelante para predicar. Bueno, subí aquí en Oaxaca, volviendo a Oaxaca, hermano, empecé a bajar poco a poquito la alabanza. Que el tema me lo cambiaron así en temas de segundos, hermano. Empecé a enseñar el culto a Baal, Yo pensé que nunca me iban a volver a invitar. No, al contrario, me invitaron como 3, 4 años más, hermano. Íbamos con los pastores hasta allá. Porque mucha gente no entiende, hermano, muchas cosas que en realidad no son de Dios, pero se las atribuyen a Dios. Y como viven emocionales solamente porque sienten un hormigueo, hermano, y ya dicen, oh, esto es de Dios. Pero el punto, Dios, hermano, sé que Dios no tiene un molde, hermano. El evangelio es complejo, es inefable. Hay cosas que no las entendemos, pero tenemos que entenderlas por el Espíritu. No podemos desprendernos, hermano, del Espíritu. Hermano, es tan asombroso
el fuego aparece en el diccionario de la Real Academia. Cuando habla de fuego aparece una palabra, mi inglés no es muy bueno, pues parching, y parching, hermano, es hacer que algo se seque de manera extrema, excesiva o total, y eso es delicado porque hay fuegos que no son de Dios, hermano, que vienen a quemar muchas cosas que se mueven dentro del pueblo. Isaías 5:21 dice: hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos, hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas, que justifican al impío por soborno, quitan al justo su derecho. Por tanto, como consume el rastrojo la lengua de fuego y la hierba seca cae entre la llama, a su raíz como podredumbre se volverá. Dice, y su flor como polvo será esparcida, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Entonces, eso quiere decir, hermano, que el fuego, porque aquí menciona, dice, por tanto, como consume, permítame, porque esta cosa en veces se me quita el tiempo como consume el fuego, déjeme. Dice, por tanto, como consume el rastrojo la lengua de fuego, dice, la hierba seca cae ante la llama. Esto me hace a mí, hermano, entender que hay fuegos que no vienen de Dios. Nosotros no podemos movernos en el ministerio, hermano, porque otros lo hacen. Yo, hermano, en San Diego hubo un mover precioso de la alabanza. El Señor nos permitió grabar 4 proyectos. Llego a Carolina del Sur, hermano, que fue un lío con Dios para salir de Carolina del Sur, porque yo no me le resistí hasta que el Señor me dijo, ¿sabes qué? Allá es donde tú debes de estar. Mire, ¿qué le quiero decir, hermano, con todo esto? Yo creo, con todo mi corazón, nosotros no podemos movernos por las emociones. Cuando llego allá, hermano, el grupo de alabanza, empezar a formar sacerdotes del altar, mi corazón, hermano, estuvo durante 3 años casi pensando en mover que hubo aquí en San Diego, que se moviera ya igual, hasta que el Espíritu me tuvo que tranquilizar después de 3 años y decirme, es que no va a ser lo mismo. Va a haber un mover, pero no va a ser igual que allá. O sea, no es un copy-paste, ¿verdad? No, sé que hay un mover precioso que Dios va a hacer allá, está formando, está añadiendo, hermano. Pero nosotros no podemos movernos por copiar las cosas que otros hacen. Hermano, un pastor que una vez en un retiro, creo que lo invité a predicar, predicó exactamente el mensaje de otro ministro de allá de Guatemala, ¿te acordás, Jerry? Con todo y las bromas. Yo creo que hasta la risa quería imitarle. Asombroso, ¿no, Jerry? Sí, hermano, esas cosas pasan, imagínense. Nosotros, amados hermanos, no podemos movernos por esos estruendos. Nosotros tenemos que ser un poquito más prudentes, más sabios, escuchar. Usted no se ha dado cuenta de esa gente que le profetizan y nomás le dice sierva amada o siervo amado, dice el Señor, y empiezan, oh sí, amén, Señor, recibo. No, usted escuche, llévelo delante de Dios. No podemos hacer las cosas como las hacen otros. Me tocó un pastor allá en el DF que un día llegó a inaugurar el templo y estaba celebrando la cena, hermano, con uvas machacadas. Y le digo, hey, la Santa Cena, por no hacer, por ética, hermano, por respeto al pueblo de Dios, la compartí, pero no era lo correcto. Impartimos, al final le digo, hey, siervo, ¿por qué con uvas machacadas? No, hermano, me llegaron 7 familias grandes. Y a la hora de impartir la cena, me dicen, allá la impartían con uvas machacadas. Y entonces yo dije, bueno, vamos a hacerlas con uvas machacadas porque son 7 familias grandes. Le dije, no, le digo, la Biblia dice que es con vino. Por eso se emborrachaban los ingratos adictos corintios. Y me dice, no, mire, la verdad, hermano, dice, mire, yo en el credo veo algunas cosas como
como dicen los chilangos, va, como que no me laten. Y le digo, mira, mi hijo, le digo, si no te laten, pues, ¿qué te parece si nos juntamos un sábado, ayunamos todo el día, oramos todo el día, sacamos el credo, abrimos la Biblia, tú abres la tuya y abro la mía, o me das la tuya y nos cambiamos como tú quieras? Y le preguntamos al Señor, si hay que corregir algo en el credo, lo corregimos, hijo. ¿Cuál es el problema? Le digo, lo corregimos, pero ayunamos un día y oramos para a ver qué es lo que tú no te identificas con el credo. No, dice, no, la verdad, dice, si hasta la Biblia se contradice, nah, ya chupaste faro, le dije. No, ya andas perdido, le dije. Al final salió del ministerio, hermano. Yo cierro con esto, amado pueblo. El susurro de una brisa apacible. Dios no estaba en el viento, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, hermano. Pero aparece el susurro de una brisa apacible. Esto representa que nosotros tenemos que tener una búsqueda incansable del Espíritu Santo y en el Espíritu Santo acerca de lo que estamos permitiendo en la iglesia, de lo que estamos haciendo con la iglesia. Déjeme, porque esta ingrata computadora, de lo que estamos permitiendo en la iglesia, de lo que estamos haciendo en la iglesia, de lo que estamos predicando, para estar seguros que nos estamos moviendo en Él, para no errar en la tarea que nos encomendaron, teniendo muy en cuenta que lo que pusieron en nuestras manos son almas que valen la sangre de Cristo y no dinero y fama. El susurro de una brisa apacible representa la voz del Espíritu. Una búsqueda, repito, incansable del Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. Porque la responsabilidad, hermano, es bastante. Nosotros, dice, que debemos de hacer la tarea, dice Pedro. No por las ganancias, sino con un deseo sincero. Y cuando venga el príncipe de los pastores, recibiremos la corona inmarcesible de gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que allá nos van a decir si en verdad fuimos ministros o si solamente teníamos el título. Y el premio es reinar con Él. Nosotros tenemos que tener cuidado con los vientos, con los terremotos, con los fuegos. Para poder discernir todo lo que se mueve, tenemos que ir al susurro de esa brisa apacible que es la certeza, la convicción que eso que se está moviendo, que eso que estamos haciendo, que esas decisiones que estamos tomando, que el consejo que le estamos dando al pueblo es de Dios. Porque de lo contrario, hermano, si usted hoy quiere renunciar a ser ministro, se aceptan renuncias. Que al final de cuentas, arrégleselas ahí con Dios, porque es Dios quien lo llamó. Es Dios a quien usted le tiene que dar cuentas. Yo, como dijo Pablo, no he rehuido declararles el propósito de Dios. Pero allá usted, si usted quiere dejarse llevar por vientos, terremotos y fuegos, ya es responsabilidad suya. Pero lo que sí sé, que el susurro de esa brisa apacible siempre lo va a llevar a hacer lo correcto. Y usted va a poder ver el fruto del trabajo que está haciendo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. ¿Dónde está el hermano del piano? Te damos gracias porque tú eres inmensamente bueno. Gracias, Señor, por darnos la bendición de poder escucharte, de poder, Señor,
voy a usar esta palabra, amado Señor, confrontarnos a la realidad de lo que representa el llamarse ministro de Dios. Padre bueno, es una responsabilidad muy grande, muy delicada. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. A cada instante de mi vida, a cada instante de mi vida, gracias Dios, siempre te amaré, Señor. ¿Quieres agradecerle a Él por el honor, la bendición, el privilegio que te ha dado de ser hijo de Dios? Y a ti que eres ministro, el privilegio que te ha dado de ser ministro de Dios. A la esposa del ministro, decirle gracias por el privilegio que me diste de ser esposa de pastor. Dile, es un honor, pero es una responsabilidad, hermanos. Pero al final de cuentas, Dios es el que se encarga de siempre llevarnos. Porque dice la Escritura que a los que temen, Él les enseñará el camino por donde deben andar. Dios los está usando. Y todavía no ha visto usted lo que Dios quiere usarlos. Pero hay que tener cuidado con los terremotos, con los vientos, con los fuegos. Para poder saber si es Dios, tenemos nosotros que ir a ese susurro apacible. La Escritura dice seguir la paz. Eso implica que todo aquello que viene de Dios te va a producir una paz, aunque haya guerra, pero va a ser paz. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios en este tiempo, y eso que todavía faltan muchos moveres, hermano, que vamos a ver, tenemos que tener mucho cuidado y no desprendernos de ni un momento de la comunión, de la relación con el Espíritu Santo. Porque eso nos va a mantener siempre en la senda antigua. Siempre nos va a llevar a hacer aquello que agrada a Dios. Hay cosas, hay decisiones que hay que tomar, que no hay que tomarlas a la ligera. Hay cosas que vemos que pasan, que no hay que juzgarlas a la ligera. Hay que ponerlas en las manos de Dios. Porque el Evangelio es inefable, hay cosas que no entendemos, pero Él nos va a ayudar a entenderlas por medio de la fe y la convicción de que son de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la iglesia? ¿Cómo estamos haciendo en la iglesia? El mensaje que estamos trasladando a la iglesia siempre tiene que venir de ese susurro, de esa brisa apacible. Padre, gracias. Gracias. Gracias.